Muy buenas noches. ¿Pero qué estás, en una bicicleta? ¿Te has desaparecido? Se ha cortado la línea, no sé la razón. No sé la razón. Bueno. Ya sabes que no se puede usar el móvil según uno va en una bicicleta. No se puede utilizar, Aunque oye, bueno. Yo estoy bastante preocupado porque se me ha ocurrido, le he dado una vuelta, me decía un amigo esta tarde, vamos a ver, si nosotros no vamos a poder ir en transporte público, vamos a poder ir en transporte público, pero vamos a ir en transporte público con ciertas limitaciones. Yo invito a que la gente utilice cada vez más el transporte público, pero con culpa del coronavirus con ciertas limitaciones. Con lo cual, podía ser muy buena idea que aquellos que pudieran utilizaran la bicicleta. Pero tenemos serios problemas en Madrid y en muchas ciudades con la bicicleta, ¿no? Sí. Sí, bueno, cada ciudad es distinto. Si nos centramos en el caso de Madrid, Madrid no se distingue precisamente por facilitar el uso de la bicicleta. No es una ciudad adaptada a la bicicleta. Pero en este momento tan especial que vivimos, sí que se puede llevar a cabo medidas para que de una manera rápida se pueda impulsar directamente el uso de la bicicleta en personas que hasta el momento no lo utilizaban como medio de transporte. De hecho, hay ciudades y tal que lo están implementando, y me estoy refiriendo a las vías ciclistas provisionales implantadas con urbanismo táctico, que se llama, ¿no? ¿Qué urbanismo táctico? Eso es. Es decir, que no son carriles bici convencionales en el sentido de que haya una obra civil, sino que son distribuciones especiales de la calzada a partir de elementos ligeros, ¿no? Como pueda ser pintura, como pueda ser jardineras o conos anclados. Entonces, como indicadores, ¿no? Exactamente. Estás distribuyendo la calzada y estás adscribiendo un nuevo uso, una parte de llano para uso exclusivo para la bicicleta. Entonces, ¿cuáles son las principales reivindicaciones de Peda Libre? En estos momentos es esa. O sea, en estos momentos nosotros somos sensibles al grave problema que tenemos y al proceso de desconfinamiento y tal que vamos a tener a partir del lunes, ¿no? A partir del lunes va a haber una progresiva reincorporación a los puestos de trabajo y demás. Bueno, pues sabemos que muchas de las medidas van en relación a promover el teletrabajo, que parecía una cosa muy difícil de implantar y la situación nos ha llevado a ello. Por lo tanto, bueno, somos capaces, ¿no?, de cambiar y de variar esas organizaciones que muchas veces se pensaban que eran como muy difíciles de hacer, ¿no? El teletrabajo o laminar, por ejemplo, el horario de entrada y salida de las empresas y demás, pero nos enfrentamos ante un reto muy importante y es la capacidad actual que puede tener el transporte público colectivo. Entonces, digamos que ese personal de menos que se va a desplazar por teletrabajo o por desempleo, en ningún momento va a compensar ese 50% de población que no va a poder utilizar ese transporte público. Entonces, desde distintas instancias se estaba alentando al uso del automóvil. Y eso es un error de base, puesto que no podemos reproducir la situación nefasta de la que venimos. Y máxime cuando ya son varios los estudios que relacionan directamente los niveles de contaminación con la propagación del virus y su letalidad. Entonces, ¿la bicicleta va a resolver todo esto? No, probablemente no. Ojalá lo resolviera, pero sí que en parte puede aliviar y sí que puede proponer una alternativa seria y muy eficaz en muchos de los desplazamientos. Es decir, sabemos que los desplazamientos que se están haciendo en la Ciudad de Madrid y en la Comunidad de Madrid tienen distancias, la distancia media es muy asumible en bicicleta en la mayoría de los casos. Y cuando no, es en bicicleta eléctrica. Entonces,
¿Qué haría falta? Por distancia no lo es. Es decir, estamos hablando de distancias dentro de Madrid capital en torno a 4, 5, 6 kilómetros. Son distancias claramente asumibles en bicicleta convencional y las tablas establecen que hasta 7, 8 kilómetros. A partir de esa distancia, normalmente se utiliza la bicicleta eléctrica. Evidentemente todo esto, dicho de aquella manera, porque el último término va a depender del usuario, pero digamos que las tablas indican esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Pues eliminar todos los factores que disuaden del uso de la bicicleta. ¿Como por ejemplo? Son varios. Entonces, por ejemplo, el estrés urbano, que lo provoca el tráfico de motor, sí, la contaminación, el ruido. Entonces, sí, el hostigamiento que tiene el ciclista hoy en día en las calles de Madrid es un factor claro de disuasión. ¿Cómo laminamos ese estrés? Pues por dos vías, que son complementarias. Una, el crear espacios exclusivos ciclistas, es decir, los carriles bici, segregados del tráfico, en tanto que es el tráfico un factor claro de disuasión, y luego una contención de la velocidad de ese tráfico, en cuanto que en momentos puntuales tiene que haber una interacción, sobre todo en los cruces, en las incorporaciones y demás. Esto no es una opinión, esto es algo que está demostrado por donde vayamos, e incluso en estudios que se han hecho, las encuestas del barómetro de la bicicleta que se hacen cada 2 años por la DGT y la red de ciudades por la bicicleta. Son los dos factores. Oye, me he quedado con una copla que has dicho, perdona, que dices, claro, hay algunas instancias que están promoviendo para esta crisis de coronavirus el uso del coche. ¿Pero quiénes están haciendo eso? Bueno, la última comparecencia del ministro de Transportes hablaba precisamente del mayor uso que se presume que va a tener el automóvil, o directamente desde la Consejería de Transportes sí, también se alentaba al uso del automóvil privado. Y bueno, es cierto y tal que el automóvil sí que en cierto modo conserva esa protección, pero tiene unas consecuencias nefastas que van en contra de lo que pretende, ¿no? Que es de evitar la transmisión y una protección general, ¿no? de la población. Entonces, yo soy partidario de acabar de limitar el motor de combustión en el centro de las ciudades. Bueno, no solo yo, tú también, y sobre todo casi todas las ciudades del mundo. Pero dicho esto, hay muchos automovilistas que se quejan de las bicicletas y muchos ciclistas que se quejan de los automóviles. Y yo siempre he dicho que la bicicleta pacifica la ciudad. Sí, a ver, no es la bicicleta o el coche. Es decir, es un poco de poner un poco de racionalidad, ¿no? Al sistema de transporte. O sea, sabemos y tal las virtudes, ¿no? que tiene un coche en cuanto a la independencia y a recorrer largos recorridos, y el utilizarlo de acuerdo a unas necesidades muy concretas de las familias en cuanto a disponibilidad. Es decir, todos sabemos y tal lo que ha supuesto el automóvil en la historia, y en ningún momento vamos a negarle las ventajas que pueda tener en un momento dado. Pero a lo que vamos es, tenemos la situación actual, tenemos los graves efectos que está provocando la contaminación en nuestras ciudades, y tenemos con que estamos malgastando de una forma gratuita energía para satisfacer distancias muy cortas. A nadie se nos ocurre en nuestra casa, poner el fuego paellero, por ejemplo, para hacer una cafetera de 2 tazas. Por ejemplo, estamos desperdiciando energía
por todos los sitios. Eso está pasando hoy en día en la movilidad. Se están utilizando máquinas de 1,5 toneladas para transportar a una persona. Qué buen ejemplo. A lo sumo. Esto es un malgastar la energía. O sea, ni los ciudadanos ni el país está como para malgastar de este modo los recursos. Y yo creo que el hecho mismo de ahorrar en esa partida nos va a beneficiar a todos. Entonces, oye, vamos Miguel, a componer... Sí, dime. No, simplemente es racionalizar el transporte. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Trasladarnos de aquí, de un punto a otro, y que distan 4 kilómetros, 2 kilómetros. Me tengo que trasladar yo solo y voy liberado. Es decir, no tengo que llevar ninguna carga y demás. En países con cultura ciclista que tienen un desarrollo ya importante, lo tienen muy claro en ese sentido. No por ello dejan de tener sus coches. Un holandés tiene su coche, pero lo utilizan en determinados momentos. Normalmente en estos trayectos cortos, de hasta 7, 10 kilómetros, evidentemente es la bicicleta. No solo piensan dos veces. Miguel, claro, hay que darle lo que está claro también, Miguel, es que el uso de la bicicleta en estos momentos en los que el transporte público, que yo defiendo encarecidamente, tiene las limitaciones de la proximidad, pues el uso de bicicleta es una alternativa, ya no es una alternativa, un uso primordial para determinadas distancias, como bien dices tú, que pueden servir mucho y muy bien para esta crisis del coronavirus. Miguel, estamos muy agradecidos en lo que nos has explicado. Me parece un tema tan novedoso que me han informado esta misma mañana y se me ha ocurrido llamarte inmediatamente y estamos convencidos, vamos, que yo voy a ir en bicicleta en el momento que me dejen. Por lo tanto, ya me enseñarás algunos trucos para moverme de Madrid sin ningún riesgo. Miguel de Andrés, muchísimas gracias por tu caballerosidad y por tu explicación casi doctoral, sobre todo con el ejemplo que has puesto de la paellera. Muy buenas noches, Miguel. Pues muchas gracias a vosotros por vuestro interés. Un abrazo grande.